Hola, ¿qué tal? Esta emisión se propone ante ustedes construir un poco de lo que estaremos esperando en este 2019 en materia económica, política, social. La semana pasada conversamos sobre los hechos que fueron noticia en el 2018 y por supuesto las principales novedades de los ámbitos derecho, salud, economía, planificación estatal. Hoy nos permitimos retomar esas conversaciones junto a Ricardo Nieves, Cándido Mercedes, Apolinar Veloz y José Martínez Brito. Vamos a presentarles sus expectativas, nuestras expectativas para el 2019. Hablaremos de seguridad, desempleo, crecimiento económico, deuda pública, la selección reciente de nuevos jueces constitucionales, los medios de comunicación, la responsabilidad social y, por supuesto, qué deben esperar los y las dominicanas en el ámbito económico, en el ámbito laboral. Bienvenidos, bienvenidas a esta edición de Así las Cosas. Estamos de regreso en Así las Cosas. Muchísimas gracias por mantener sintonía. Este 2019 tenemos muchas expectativas y desde los medios de comunicación la responsabilidad de dar cobertura a esos temas pendientes, sobre todo en lo concerniente al aspecto político, social, económico. La gente despierta poco a poco, la gente se interesa, participa, tiene numerosos canales digitales sobre todo para hacer valer su opinión. Pero aquí está Ricardo Nieves con nosotros. Vamos a hablar de lo pendiente y de lo que en este 2019 quisiéramos que fuera también motivo de debate público. Señores, desde el 2008, está el caso de los tucanos ahí pendiente. ¿Tú crees que en este año la gente volverá a sacarlo para traerlo y exigir que haya una conclusión? Bueno, cerrando el año 2018 apareció un periódico brasileño, no recuerdo si el periódico O Globo, una información donde detallaba de cómo los sujetos que participaron en los sobornos se valieron de un senador dominicano al cual sobornaron, dándole dinero para que se aprobara de forma más diligente y rápida el proyecto de la compra de los tucanos. Sin embargo, fíjate que aquí no apareció en ningún lugar, pero apareció en Brasil. Este caso es un caso patético, ¿no?, de lo que es la impunidad. O sea, la gente puede tener una idea de qué es impunidad mirando el caso tucano. El que está preso es... 10 años ya, es bueno recordarlo. Sí, 10 años. Pero quien está detenido todavía es un coronel de la Fuerza Aérea, que por coronel y coronelazo que fuera no es más que un coronelito, ¿no? Segundo, que es el sacrificado, porque siempre hay un sacrificado. Esto es el chivo expiatorio, exacto, es el cordero a decapitar. Los empresarios están fuera. Aunque se habla de un exministro de las Fuerzas Armadas, está en libertad. Los legisladores, que se habla de más de uno, no se mencionan y son los rumores. Y los políticos involucrados, que son los más importantes, porque hay que decirlo, esto no ocurre si el poder político no lo quiere así. Por supuesto. El expresidente de la República no ha sido mencionado, ni las personas que le rodeaban y que eran los encargados de hacer ese tipo de tejemaneje, ¿no? Porque eso se requiere algún tipo de urdimbre. Entonces, fíjate cómo solo un coronel, 10 años después, es el único que está preso, y el caso queda como una especie de bruma, aunque la empresa pagó penalmente hablando, no económicamente, sino penalmente. ¿Qué significó eso para el Estado y para las instituciones? Fue muy dañoso, muy lesivo al interés nacional. Ese es un caso ridículo, patético, una justicia infuncional, que da vuelta y vuelta como el perro y la cola. En fin, el caso de los tucanos es una vergüenza para la Administración de Justicia. Pero uno que se acercó más al cierre del pasado 2018, Odebrecht, que estuvo todo el mundo pendiente, no solo al debate, sino al juicio, y está todo el mundo feliz y contento hasta el momento. Bueno, ¿volverá a ser tema en este 2019? Bueno, porque ¿volveremos nuevamente a traerlo al debate? Yo pienso que una de las características que tiene el poder político es que juega al tiempo y a la memoria, sobre todo de la gran mayoría del país. Ellos sabían que con el tiempo iba a perder grosor, espesor, sobre todo en los medios de comunicación, y han jugado a eso. Pero este caso tiene una característica especial, y es que el bagaje y los impactos internacionales que el mismo tuvo obligan a que no se olvide en la República Dominicana. Si tú miras hacia Perú, te das cuenta que en Perú ha producido una revolución. En México, con la llegada del nuevo presidente, ya se están escarbando sobre los archivos de Odebrecht.
En Colombia por igual. Y en Brasil, al ganar un señor de muy extraña catadura llamado Bolsonaro, también se están removiendo las cenizas de Odebrecht. ¿Sabes? Que la República Dominicana no va a tener sosiego en ese sentido. Tiene un caso que la característica esencial que presenta es una dependencia internacional. Si fuera por el aspecto local, ese tiempo que estuviese enterrado o aquí no hubiese explotado nunca. Sí. Pero al tener unas implicaciones de carácter transnacional, está claro que no va a morir por ahora. ¿Le está mostrando su poder el PLD entonces con esto? Es la impunidad, es el control de la justicia y el control de los poderes públicos. En cualquier país del mundo, esta gente, además de que fueran un hazmerreír para la población y los medios de comunicación, que no le hicieran caso, también estarían contra la pared. Pero el control de la justicia y de las instituciones hace que el PLD pueda explayarse y mostrar ese tipo de catadura tan perniciosa, ¿no? Hay un elemento, sin embargo, que es importante. Con Odebrecht se va a conocer todo. Vale decir, los entresijos de Odebrecht serán públicamente ventilados y se conocerá todo lo que se movió, más temprano que tarde. ¿Será en el 2019 otro tema importante que la gente asuma, quizás para caminar, para marchar, para denunciar, para hacer incidencia en los medios tradicionales y no tradicionales? Porque el tema salud es un tema en nuestro país. Es un tema 1A. No solo de presupuesto. No es un tema 1A. Es un sistema que no funciona a la gente, aunque construyan hospitales nuevos con equipo nuevo. ¿Retomaremos eso, Nieves? Porque el sistema de salud no funciona en el sentido humano de la palabra. La seguridad social le ha dado un nuevo giro, ha convertido a los pacientes en clientes. Tu salud va a depender de que tú tengas en el bolsillo y que puedas copagar. Claro, mercantilización de la salud. Una mercantilización de la salud, propiamente es una privatización del derecho humano a la salud, y esto hace que por más que el Estado invierta y por más que el Estado distribuya y quiera, hay un modelo que zanja, ¿no?, el derecho a la salud y la posibilidad de tú recibir un servicio adecuado. Por ejemplo, yo te voy a decir, los números de las estadísticas se mantienen casi intactas, la misma mortalidad infantil, la misma mortalidad materna, la misma mortalidad de las enfermedades prevenibles como dengue, chikungunya, que tú encuentras dengue hemorrágico, leptospirosis. Cada año cobran la misma cantidad de muertos. Leyes, sobre eso también tenemos que hablar, porque la Ley Orgánica Electoral, el Código Penal, el aborto 3 causales, que fue en los últimos 2 años bastante comentado, pero 2019, ¿piensas tú que nosotras, sobre todo nosotras las mujeres, tendremos resultados positivos en este aspecto? Cuando tú miras el panorama mundial con el tema del aborto, y tú dices, quedan 5 países en el globo terráqueo de 192 naciones, 5 países que no admiten ningún tipo de causal al tema del aborto. Tú dices, o nosotros somos el país más puritano del mundo, o estamos en una situación que da pena describirla. Uno de los más hipócritas también, porque los mismos legisladores y legisladoras que apoyan, y te lo dicen a puertas cerradas, en público, o sea, la postura es otra, el discurso es totalmente distinto. Totalmente distinto. Y no tiene nada que ver en el caso de los diputados y diputadas que serían favorecidos o no con el voto nuevamente de sus representados. No tiene nada que ver, ya se ha medido. Han estado apoyando y la gente vuelve y les vota. Bueno, yo acabo de ver una encuesta recientemente de la capital, en la circunscripción número 1, y la mejor valorada y la que más votada es Faride. Mira, por ejemplo... Y su posición es muy clara con respecto al tema. Eso no tiene que ver con la vinculación electoral. Sin embargo, el terror que hay aquí, todavía a determinados sectores de la iglesia, hace que la hipocresía domine esta discusión, que es de carácter técnico, científico y profesional, no religiosa. Incluso pudieron haberla referido a una legislación especial, si querían, a la legislación de salud, y haber desembosado ya el tema del aborto y sacar el código. Pero nosotros somos un país, Tatiana, donde los poderes del Estado no responden a la misión para la cual surgieron. Aquí los poderes del Estado se resumen en quien maneja el presupuesto, y ese es el tema de la desgracia institucional del país. El presidente de la República es el líder, maestro y guía de la nación porque maneja el presupuesto. Cuando se salga de ahí ya no es líder, maestro y guía, sino quien tenga el presupuesto, y eso tú lo puedes ver hoy con lo que ocurre en el PLD. Claro. Es una pena, ¿no? De presupuesto vamos a hablar, pero 3 aspectos que debemos atacar de inmediato, iniciando este 2019, ¿cuál sería para ti? Para mí, el tema de la salud es 1A. O sea, tiene que resolverse el problema de la salud con la implementación de la atención primaria en todos los niveles. La atención primaria, que es la puerta de entrada y que corregiría y facilitaría la mejora de muchísimas condiciones de la gente, del ser humano en sí. El tema del endeudamiento, que mucha gente no le pone caso y cree como que eso es un juego, pero nosotros ahora mismo estamos pagando un 32% de lo que entra, 32 pesos de cada 100 de lo que entra
al presupuesto de la nación lo estamos pagando en intereses de deuda. Y ya para el 2019 va a rondar un 52% del Producto Interno Bruto los compromisos de deuda. Uno de los más elevados de todo el continente, con una tremenda preocupación porque el actual mandatario de la nación ha tomado más de 15.000 millones de dólares prestados en menos de 2 periodos. Y se modifica el presupuesto aquí y allá. Se modifica, jalona, estiran, le pegan adenda, a veces a contrapelo de la Constitución y de las normas orgánicas del país en esa materia. ¿Tercer tema sería? Hay un tercer tema, que es el tema de la seguridad. Y yo lo vinculo seguridad, narcotráfico y frontera. Eso tiene que ser afrontado. Este país es un caos. Y cuando hablo de seguridad humana, no solo ciudadana. Y dentro de la seguridad incluyo el tema del transporte y los accidentes. Y dentro de la seguridad incluyo la inseguridad que vive la población en sentido amplio de la palabra. No solo por los números de los homicidios y de esto, sino los asaltos, los atracos, la sensación que tienen las personas de no sentirse seguros. Y el tema de narcotráfico y frontera es que este país sigue siendo un puente a cada rato. Tú ves que agarran droga en Europa para todo, ¿no? Que cruza por aquí. Y el tema frontera está ligado al problema migratorio y al control y la regularización que debe tener el Estado, que no se aplica, que solo actúa cuando hay escándalo, cuando hay ruido. Claro. Entonces, para mí esos son temas fundamentales. No menos importante, este es el tema de la producción. ¿Qué significa el aparato productivo de la República Dominicana en este siglo XXI? ¿Qué está pasando en San Juan? Que de 370.000 tareas que se sembraban, nada más hay 70.000. ¿Qué pasa con el Valle de la Vega, ¿no? ¿Qué pasa con el Bajo Yuna, con la productividad? ¿En qué hemos mejorado? ¿Por qué tenemos que importar arroz? ¿Tenemos que importar habichuela? ¿Tenemos que importar ñame? Se dice que estamos importando a veces hasta derivados de coco que nosotros podemos hacer. O sea, ¿qué está pasando con la capacidad productiva de la República Dominicana? Esa es una pregunta que trataremos de responder en la mesa económica. Nieves, te agradezco. Y quería decirte en 10 segundos el tema de los recursos naturales y la sostenibilidad. Eso no es posible el descalabro que estamos viviendo nosotros, nuestros recursos naturales, en Jaragua, en Riquillo. Que también se enciende dependiendo de lo que ocurra. Los ríos, las montañas, el conuquismo, la quema, la tumba. Y solamente los ambientalistas están siempre dispuestos a debatir el tema, como si no fuera un tema nación. El tema de Loma Miranda que sigue pendiente, ¿no? Todavía susando y a ver si lo dejan. Un país como que no tiene una agenda definitiva, ¿no? Claro, hay muchos temas que deben de retomarse en esta Agenda 2019, más allá de la política partidista. Porque empezarán ahora mujeres y hombres que quieren no su curul y que quieren llegar al poder. Muchísimas gracias, Ricardo Nieves, por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación. Venturoso año. Así sea para vos. Y que este sea muchísimo mejor que todos los anteriores. Después de la publicidad continuamos nuestros conversatorios. Si en República Dominicana se cumpliesen las leyes, la Constitución, seríamos otro país. Empezando por entenderla. Y eso es tan fácil. Eso nada más es voluntad política y presión desde la ciudadanía. Y que la gente entienda que, por ejemplo, el presidente de la República, la vicepresidenta, los senadores, cualquier funcionario, oye el nombre funcionario. Claro. Nosotros, servidores los públicos. Ciudadanos, es que le pagamos a ellos para servirnos a nosotros. Gracias por continuar con nosotros en Así las Cosas. Bueno, 2018 cerró con algunas informaciones positivas, nos alegramos, pero en general muchos aspectos negativos. Vamos a ver, este 2019, ¿qué hará la gente como para empoderarse de los temas realmente importantes, dejar de distraernos tanto en debates en redes sociales, distraernos con contenidos que nada aportan a la construcción de una mejor y más fuerte democracia? Hablar un poquito de todo eso con Cándido Mercedes, desde el aspecto social, económico, él como humano, como nuestro amigo invitado nuevamente a este espacio. Bienvenido. Gracias por invitarme. Bueno, 2019, ya arrancamos entonces, vamos a ver cómo vamos a presionar desde los medios de comunicación, desde el empoderamiento y participación ciudadana. Lo más interesante es que la gente exija el imperio de la ley. Si en República Dominicana se cumpliesen las leyes, la Constitución, seríamos otro país.
Empezando por entenderla. Y eso también, es tan fácil. Eso nada más es voluntad política y presión desde la ciudadanía. Y que la gente entienda que, por ejemplo, el presidente de la República, la vicepresidenta, los senadores, cualquier funcionario, oye el nombre funcionario. Claro. Nosotros, servidores los públicos, ciudadanos, es que le pagamos a ellos para servirnos a nosotros. Y ellos no están por encima de las leyes. Cuando los dominicanos entiendan eso, tendremos una sociedad diferente. Y que yo estoy en un puesto público no para beneficiarme de ese puesto, sino para ayudar a construir políticas públicas que favorezcan siempre a los que menos tienen. No quitarle a los que más tienen, sino que sigan teniendo. Porque mientras más tiene, haciendo una buena distribución de la riqueza, la sociedad mejora. Por ejemplo, que yo no puedo... sigue siendo República Dominicana de los países más desiguales. Más desigual. Es más, somos una sociedad tan desigual que, oye, el salario mínimo oficial en República Dominicana es 5.117. Oficial, hay gente que gana menos de 5.000 trabajando en el gobierno. ¿Seguiremos con esa discusión en este 2019 también? Hay que ¿Ganaremos seguir. esa pelea? Oye, es que aquí hay gente que te gana 1.300.000. Aquí hay gente, por ejemplo, que gana mínimo, necesita 35 años para ganar lo que un funcionario se gana en un mes. Sí. Por ejemplo, el gobernador del Banco Central gana más que el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos de América. Y hemos hecho los comparativos con el presidente también de Estados Unidos. Sin embargo, la relación del presidente de la Reserva Federal hace más transacción en un día que lo que el Banco Central puede hacer en un año. Estados Unidos. Estados Unidos. No estamos hablando de Mozambique. Y entonces tú te encuentras que el superintendente de banco de República Dominicana te gana 1 millón. Pero eso es sin la tarjeta de crédito. Eso es sin vehículo. Eso es que tienen seguro médico internacional. Claro. Es todo eso. Entonces, desde el Estado tú no puedes propiciar la desigualdad. Aquí hay muchas cosas. Desigualdad y opulencia, porque... Por ejemplo, en Europa, veces, en Suecia y en Suiza, los que más tienen, tú no te das cuenta con respecto al que menos tiene. Pero ese tipo de Suiza, Noruega, Dinamarca, aunque sea pobre, tiene todo lo básico dignamente. Y el hospital va el rico y va el pobre. Y es un Estado que funciona, que protege y que ama a sus ciudadanos. Exacto. Aquí tenemos un mismo territorio con 4 tipos de ciudadanía, desgraciadamente. A ver. Bueno, tú tienes el tipo que te gana el millón, pero que tan pronto le da un dolor de cabeza, va a Miami. Ah, sí. O tan pronto tiene algo aquí en la piel, va a Miami. ¿Está bien? Algunos van a Sedimá, otros van al Homs. Pero después tú tienes otros que van a clínica. Van a clínica, pero menos costosa. Pero los hay, una inmensa mayoría, que tienen que ir a hospital, donde no hay de nada. ¿Y qué te está diciendo Foro Económico Global, Banco Interamericano? Nosotros somos uno de los países más corruptos del mundo. Eso, cuando nos movilizamos. Y hay una gran mayoría. Entonces tú vas presionando a ese empresariado. Mira, por ejemplo, es increíble, aquí hay un 43% de evasión. Aquí hay empresarios que te cobran el ITEVI a ti y se quedan con ellos. Se habla mucho de corrupción pública, pero no privada. Esa es la privada. Pero pienso que deberíamos ahora, en este 2019, también incluir esto en la denuncia, en la demanda. Sí, pero que eso tiene que ver mucho con el sector político, porque que ese sector una privado... no se da sin la otra. ¿Me entiendes? Claro, es el matrimonio perfecto. Exacto. Obviamente. Desde que tú mandes ese mensaje a tus funcionarios, muchos empresarios no te van a llegar. Pero fíjate, por ejemplo, en el caso de protección al consumidor, esa gente que se queja constantemente y tiene que utilizar las redes sociales para darle una mención a las empresas. ¿Piensas que este año sería prudente? ¿Debemos llamar a la gente a seguirse manifestando? Porque, recuerdo, y lo quiero mencionar nuevamente, cuando nos unimos para esa gran marcha verde y todas las actividades que se hicieron en todo el territorio nacional, que es el libro, que es la antorcha, o sea, todo esto, pudiera también servir de base para entender que cuando la gente se pone de acuerdo y está cansada, una respuesta se le da, no solo a los gobernantes, sino a todos los sectores de poder, políticos, privados, el sector empresarial, medios de comunicación, las iglesias, todos los sectores. Y se lo estamos diciendo, por ejemplo, a ese sector empresarial que ha estado muy cómodo durante tanto tiempo, ellos son los más llamados a perder. ¿Por qué? Porque tú estás cerrando todas las válvulas institucionales a esa sociedad que está harta de tanta corrupción. Entonces, hay un sector que se está dando cuenta, pero qué bueno, porque en ninguna parte del mundo los avances no se hacen sino con el sector de clase media, media alta. Desde siempre, toda revolución. En toda revolución, exacto.
Espérate, que estos son mis privilegios, dame pelear. No, y que esos son los que crean Claro. en el paradigma mediático la señal de que esto no puede seguir así. Y tienen el poder Y de ya seguir se están insistiendo. empoderando. Partidos emergentes, partidos de oposición, ¿qué esperar 2019 Es desde que tu óptica? aquí hay muchos partidos emergentes que tú lo ves trabajando con la gente, ya cuando estamos ahí ya en la antesala de unas elecciones. La política es para trabajar todo el tiempo. ¿Por qué López Obrador gana? Él fue alcalde. Y un destino tan difícil como México. ¿Me ¿eh? entiendes? Nadie pudo acusarlo. Entonces aquí todo el mundo quiere ser cabeza de ratón y no cola de león. Aquí la gente tiene los egos demasiado grandes. Y no se En pone de acuerdo, política- todo el mundo quiere ser presidente. Exacto, en política tú tienes que ceder. Por ejemplo, tal cosa yo quería hacerla, pero la hizo Tatiana. Yo te aplaudo. Si está bien y va con el proyecto que Eso yo era lo también que yo quiero para la creí. nación. Exacto, ¿por qué tengo que ser yo? Dios coloca a cada quien en su sitio, en el momento histórico. Si eso era lo que tú querías, mañana tú lo que puedes hacer, otras cosas que Tatiana no pudo hacer. Claro, no importa el color, no importa la ideología, vamos a ponernos de acuerdo. Y Echar eso- para adelante este país. Eso es lo que queremos, echar para adelante. Yo te decía, todo el que está en la sociedad civil es porque cree que un futuro será mejor que el presente, siempre. Y plantearse que lo correcto es correcto aunque nadie lo esté haciendo. Y que lo incorrecto es incorrecto aunque todo el mundo los esté haciendo. Cándido, gracias mil. Yo espero tenerte aquí en nuestra mesa en otras oportunidades. Siempre es rico, interesante Gracias, escucharte. Gracias. Nosotros después de la publicidad seguimos con otros temas. ¿Qué nos espera en el 2019 en términos económicos? Vamos a seguir profundizando en esa materia. Quédese. De todos estos datos que están manipulados, de situaciones que el dominicano o la dominicana debe conocer, como para no solo crearse su verdad, sino reconocer la realidad económica, los números de nuestro país. 2019 entonces, ¿hacia dónde vamos? Yo no quiero ser pesimista, pero ¿hacia dónde vamos? Le pregunto ya a usted. No hay, o sea, los datos están ahí. Nosotros tenemos, es un año preelectoral y sabemos cuál es la influencia que los años preelectorales tienen sobre la política fiscal. Generalmente el año preelectoral y durante el año electoral hay un desborde de gasto del gobierno. Bueno, aquí estamos, 2019, expectativas. ¿Qué nos espera en estos 12 meses? ¿Qué cosas deberíamos saber? ¿Qué aspectos deberíamos profundizar? Vamos a conversar con el licenciado Apolinar Veloz, economista, quien es profesor de INTEC, investigador del Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y a quien recibimos con muchísimo placer en nuestra mesa. Hablábamos en cuanto al resumen en la pasada edición de todos estos datos que están manipulados, de situaciones que el dominicano o la dominicana debe conocer, como para no solo crearse su verdad, sino reconocer la realidad económica, los números de nuestro país. 2019 entonces, ¿hacia dónde vamos? Yo no quiero ser pesimista, pero ¿hacia dónde vamos? Le pregunto ya a usted. No hay, o sea, los datos están ahí. Nosotros tenemos, es un año preelectoral y sabemos cuál es la influencia que los años preelectorales tienen sobre la política fiscal. Generalmente el año preelectoral y durante el año electoral hay un desborde de gasto del gobierno y obviamente eso va a tener impacto sobre el déficit fiscal y sobre la deuda pública, es decir, que va a tener que crecer nuevamente para financiar el gasto, sobre todo si se mantiene la pugna que hay en el Partido de la Liberación Dominicana entre Danilo Medina y Leonel Fernández. Eso significa que si llegan a algún acuerdo, de todas maneras el gobierno va a gastar porque tiene que imponer la candidatura de su partido a la población dominicana. Esa confrontación de la cual, sobre todo los sectores opositores, claro, hablan constantemente, ¿pudiera darse en un año electoral? Más adelante seguirá la compra de conciencia, de votos, el transfugismo, o sea, todas estas situaciones que inciden, ¿no?,
en el curso político de una nación? No, mira. Para no ser tremendistas, la gente comparando con otras naciones que tienen no, graves problemas políticos. Eso, mira, uno realmente no sabe. Como nadie supo en el 1984 lo que ocurrió cuando hubo aquel levantamiento histórico de la gente. Ahora, las condiciones económicas están. Las condiciones económicas están. Para que algo así pudiera suceder. Entonces, obviamente que el gobierno está trabajando con la propaganda, con la propaganda pública para tratar de retrasar ese proceso. Y de alguna manera ha tenido cierto éxito, pero el éxito no es permanente. Cuando usted dice retrasar es porque es eminente que estaría ocurriendo. ¿Qué estaría ocurriendo? He escuchado de otras personas decir que República Dominicana, aparte del sector informal, el trabajo informal, que obviamente crece, está ahí, el microtráfico, remesas. Entonces, ¿cómo vive el dominicano? ¿Cómo sobrevive? Pero mira, en las últimas encuestas que hay, cuando hablamos de remesas, todo el mundo habla de 6.000 millones de dólares, perfectamente. Cuando vamos a los datos duros y puros de las encuestas de ingresos y gastos, eso representa para la familia que lo recibe alrededor del 6% de su ingreso. Y ese ingreso no es alto. Claro. Entonces, para la República Dominicana, en términos de balanza corriente, significa un elemento importante. Pero, lamentablemente, la balanza corriente es una compilación de lo que entra y restarle lo que sale. O sea, si usted tiene inversión directa extranjera, también usted tiene remesa de utilidades que tiene que sacarla. Si usted tiene una generación de ingresos por venta de servicios de turismo, también tiene una salida por las importaciones que realiza ese propio sector y el envío de las utilidades al final. Si eso fuera efectivamente, tuviera, digamos, un impacto importante sobre la vida nacional, nosotros no tuviéramos un déficit de 164 millones de dólares en la balanza corriente. No lo es. No lo es. ¿Trabajo informal? Trabajo informal ha sido muy importante, ha sido la válvula de escape que ha tenido la frustración que ha generado este modelo en la creación de empleo. Por encima del 60% actualmente, ¿no? Por encima, alrededor de entre el 55 y 60%. Okay. Pero que eso es mucho, o sea, más de la mitad del empleo producido está producido en las calles. Gente que hace cualquier tipo de actividad para ganar un poquito de dinero, sin seguridad social, sin acceso a hospitales, acceso a escuelas que son de calidad cuestionable, ¿no? Y esa revolución educativa se le ha convertido en una contrarrevolución, porque efectivamente ahí usted lo único que tiene, bueno, ni los alimentos son ya confiables lo que llevan a las escuelas. Y entonces, Apolinar, ¿qué otras respuestas me quedan? Porque estoy tratando de reconocer junto a todos y todas cómo sobrevive. ¿Y cómo va a sobrevivir el dominicano? Por eso te digo que la sociedad dominicana se está encaminando a una confrontación. Hay una gran cantidad de la población, más del 50% de la población, que necesita que existan instituciones que le garanticen sus derechos. Por ejemplo, el salario mínimo. ¿Cuántos años de retraso tiene la revisión del salario mínimo? Más de 10 años, pero la inflación ha seguido subiendo todos los años. ¿Será este año un año para concluir ese tema pendiente o todavía no lo vemos posible? No, yo creo que las instituciones están funcionando para garantizar solamente el derecho que tienen los empresarios de tener una voz y la más fuerte en ese ámbito para controlar salarios. O sea, aquí no hay salarios que efectivamente estén diciendo que están pagando la productividad, porque la productividad ha subido mucho y el Banco Central así lo reporta, la productividad ha subido, pero sin embargo los salarios siguen aquí abajo. Y si hablamos de emprendedurismo, de tantas empresas, de tantas capacitaciones que reconocemos que se han hecho, pero gente que entra al mercado luego tiene que salir porque no es sostenible. Eso en un año, o sea, si se crean, por ejemplo, 10 empresas de esa naturaleza, probablemente queden 4 al final. Las MIPYME, que son la mayoría. Sí, queden 4 al final. Eso no es estable, y no es estable por un montón de razones. Y una de ellas, por ejemplo, es el anticipo del pago del ITEVIS. ¡Una locura! ¿No? Pero otra de ellas es la tasa de interés, que es demasiado elevada. O sea, usted tiene una tasa de interés que en términos reales está por encima del 11%, cuando la tasa de interés hasta hace poco en los países desarrollados era negativa.
Entonces, ¿qué es lo que eso para significa? verdaderamente fomentar, claro, ¿no? Para El fomentar. desarrollo. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando usted tiene una tasa de interés tan alta, pues el costo de su inversión sube. Y probablemente muchas inversiones no se lleven a cabo por esa tasa de interés tan elevada. Por eso se ha comenzado a desarrollar un sector relativamente informal a través de las cooperativas, que han subido mucho porque sencillamente tienen una tasa de interés mucho más atractiva. Además de que y el Fondo Monetario lo establece así, el Banco Central no está supervisando y les recomienda que fortalezca la supervisión y la supervisión y la regulación del sistema bancario. Y me acuerda esas mismas recomendaciones que se le hizo a esta misma administración que está en el Banco Central en los años 96-2000, diciendo que la supervisión debía ser fortalecida. Estamos en el mismo tema. Los bancos comerciales dominicanos son bancos que solamente son rentistas. Por cualquier cosa te quitan dinero. O sea, si tú no tienes un balance mínimo en tu cuenta, te quitan dinero. Si usted deja su cuenta por 3 meses, le quitan dinero. Por donde quiera, le quitan dinero. Aquí el problema que usted tiene es la incertidumbre que le está generando la inestabilidad macroeconómica que tiene la República Dominicana y que justamente después de cierto periodo no va a ser posible sostenerla. Por ejemplo, en el año 21, cierto periodo, a ver. 22, 23 y 24, en lugar de tener vencimiento de la deuda que han sido alrededor de 2.500 millones de dólares durante estos años, en esos 3 años va a ser alrededor del doble, 5.000 millones de dólares. 21. 21, 22, 23, 24 también. Muy difícil. Son 5.000 millones de dólares de vencimiento. ¿Qué va a hacer el gobierno? Obviamente que el gobierno no tiene 5.000 millones de dólares para pagar. Va a emitir otra vez deuda, va a recomprar, va a pagar esa deuda y va a emitir una nueva. De manera que nosotros no tenemos la oportunidad de reducir el stock de la deuda pública dominicana. Es decir, que vamos a seguir teniendo 40% de los ingresos tributarios pagados en intereses de la deuda. A seguir trabajando cada quien desde su escenario, usted, nosotros, ellos y ellas. Muchísimas gracias, señora Apolinar Veloz, por estar con nosotros en Así las Cosas. Que este 2019 le sea a usted y a todos los demás un poquito más positivo. Ojalá que sí. Que así sea. Bueno, después de la publicidad concluimos. Estamos de regreso, Así las Cosas, conversando sobre el 2019, esas expectativas que tenemos ahora en materia jurídica, en materia política. Vamos a conversar con José Martínez Brito, quien es analista, investigador, él es abogado, él es un rostro muy conocido y reconocido en los medios de comunicación de República Dominicana. Siempre un placer recibirte aquí en Así las Cosas. Tú me ves con los ojos del corazón. No, ¿qué va? De la objetividad. Fíjate que hablar de política en este país es hablar de pelota también, porque es nuestro principal deporte, nuestra afición. Estamos en las peñas, estamos en los medios, en las redes sociales, siempre debatiendo sobre esto. Pero yo creo importante, precisamente 2019, un año antes de las elecciones, ver estos movimientos que se supone estaría ocurriendo en un país en donde la política es parte, ¿no?, de la sangre, del diario vivir del dominicano a la dominicana. Ahí está un Hipólito Mejía, que como decía Balaguer, y vuelve, y dice que va a ganar, y están los conflictos entre Danilo Medina y Leonel Fernández, siguen los demás partidos que no terminan de organizarse, y como habías dicho tú en la edición pasada del resumen, todo el mundo esperando a ver cuál será el candidato para luego adherirse, apoyar, qué decir, qué no decir, siendo prudentes. Porque esa es la política, siendo prudentes. A ver, ¿qué piensas tú de todos estos movimientos que se darán en el 2019? Yo creo que el 2019 será el año de los delfines, el 2020 el año de los candidatos. Salto y salto. En el 19, en el Partido Revolucionario Moderno, la disputa entre quién va a ser el candidato, si Hipólito Mejía o Luis Abinader, va a tener un componente nuevo, completamente nuevo, a mi entender. Y es que hay una gran parte de ese partido que está apoyando a un tercero para que sea el candidato. A ver. Papá tiene mucha gente.
pero sí pensamos... Bueno, no tanto, yo creo que la mayoría la tiene Luis Abinader. Luis Abinader tiene Controla mucho. el partido. Papá tiene carisma, bueno, la gente recuerda, pero no quiere volver a repetir algunas cosas del gobierno de Hipólito Mejía. Hipólito Mejía, no entendemos bien la figura, si pensamos en Partido Revolucionario Moderno, pensamos en la figura de Luis Abinader que, bueno, no pudo, desafortunadamente, las pasadas elecciones como aglutinar un poco más de fuerza para ser un opositor de mayor puntaje, ¿no?, frente a Danilo Medina, y un tercer candidato. Así es. Que se Al está igual, apoyando desde ya. Se Vamos está a ver. apoyando desde ya, y no solamente esto, es que estos terceros candidatos son los delfines. Por ejemplo, el que vaya a ganar o el que quiera ganar las primarias a lo interno del Partido Revolucionario Moderno debe de hablar con Carolina Mejía. Porque Carolina Mejía es una política que viene con el carisma de su papá y no tiene candidatura. Si tú quieres llevar una buena mutual a las elecciones del 2020 por parte del PRM, incluye a Carolina en la boleta. Si no la incluyes, empezaste mal. ¿Pudiéramos ver a una Farideh Raful intentar una senaduría del distrito? Yo creo que la senaduría es de Farideh ya. La candidatura, por lo menos, a la senaduría del Distrito Nacional, el PRM debe entregársela con flores y con bombos y platillos a Farideh Raful. Es la única que puede sostenerla en este momento. Y claro, de la mano con Eduardo San Lobatón, que es quien ha llevado la candidatura durante estos años por parte de Luis Abinader y que puede brindarle a ella un apoyo logístico porque las bases lo conocen muy bien. Pero seguimos hablando de los delfines, por ejemplo, en el PRM, donde dejas a David Collado, que es la figura joven del PRM posiblemente con más popularidad. Y la gran sorpresa también. La gran sorpresa, y además de que tiene un respaldo bastante fuerte y la gente asume ese respaldo como una victoria segura, eso es un cheque. Por tanto, cualquier candidatura que lleve David Collado es una candidatura ganadora. No necesariamente a la presidencia del PRM, porque ya tú tienes dos veteranos, Hipólito Mejía y Luis Abinader, participando en esta contienda, un Luis Abinader con control completo del partido y un Hipólito Mejía con control del carisma y del PRM, y es quien le da el sazón al PRM y además en su poder, en el bolsillo, a Carolina Mejía. Entonces, esto evidentemente va a causar un desbalance que va a propiciar una negociación con ese delfín, ya sea Carolina Mejía o ya sea David Collado. En el PLD está pasando exactamente lo mismo. Y el delfín yo creo que ya está bastante claro quién es Abel Martínez. Es el PLDista mejor valorado después de Margarita Cedeño de Fernández. ¿Esto medido interno o a lo externo? A lo interno y a lo externo. Lo pregunto, Martínez, porque de encuestas viviremos en las próximas semanas y meses y dependiendo del interés de cada quien, pues colocan primera, segunda, décima posición al candidato o candidata favorito. Así es. Ojo con eso, mucho cuidado a la ciudadanía, me refiero a advertirles. Nosotros que estamos en los medios de comunicación sabemos que nos alimentamos dependiendo de qué consultora publique o no cuál estudio. Eso se verá mucho en los próximos meses. La ley de partidos empezó a normar esta parte. Ya no se podrán publicar encuestas de la forma que se hacía antes. Pero lo que yo te digo y los datos que Pero la gente hasta lo hace por teléfono y llaman a los medios y empiezan a calentar en radio y en televisión. Ya eso es tu derecho como ciudadano. Y se incide bastante en la mentalidad y en la forma de construir un mensaje para el público. Esos son los interactivos, los famosos interactivos. Pero lamentablemente no. Gracias a Dios, ese es el derecho que tenemos como ciudadanos, el poder incidir en la opinión pública. Pero cuando yo te hablo de encuestas, no me refiero, Tatiana, a las encuestas que se publican. Me refiero a las encuestas internas, a las encuestas que no hace ningún candidato, sino que se hacen para ver cuál es el que está sonando. Exacto. Yo te podría decir a ciencia cierta, y es lo que cataliza que ambos, tanto Danilo Medina como Leonel Fernández, se lanzaran a buscar el apoyo de Abel Martínez, es que Abel Martínez es uno de los PLDistas mejor valorados, porque además de todo es el síndico o alcalde de Santiago que mejor ha sido valorado en toda la historia, porque el tipo está, como dicen en buen dominicano, puesto para eso. Él está en eso. Ese es el delfín del PLD, y el que quiera llevar una buena boleta va a tener que contar con Abel Martínez. Eso es así. ¿Se estarán respetando los plazos, toda la normativa de la ley de partidos? ¿Estaremos viendo eso para sorpresa de la ciudadanía? Yo espero que sí, aunque recordemos que la misma ley de partidos no establece un mecanismo coercitivo para aquellos que violentan la ley.
Entonces, lo único que puede establecerse es ya cuando tú tienes una sentencia que te retiren una candidatura. Pero con lo ágiles que son los tribunales en la República Dominicana, imagínese que una persona sea sometida por violentar algún procedimiento ante el Tribunal Superior Electoral y que esta condena venga después de las elecciones. ¿Cómo le quitas tú una curul por hablar de una posición? ¿Cómo le quitas tú una curul a un diputado cuando ya fue elegido por voto popular por decir que este diputado violentó, cuando era candidato, alguna disposición de la ley de partidos? Esto es algo totalmente ilógico. Para nosotros poder realmente condenar una falta a la ley de partidos, tenemos que tener una eficiencia de 10 a 1 comparado con lo que tenemos en el Tribunal Superior Electoral. Y viendo yo todo este tema migratorio, que no es lo mismo que de nacionalidad, que ya lo discutimos hace 2 o 3 años a partir de la sentencia 163-13. Miren, con el tema de Ramfis Trujillo y lo que acabamos de discutir hace unos meses del pacto migratorio y demás, me gustaría conocer tu opinión, porque esa psiquis del dominicano y la dominicana, ese miedo no solo local, también internacional con el tema de las migraciones que se utiliza para los discursos. ¿Qué pudiera pasar con un Ramfis Trujillo? ¿Pudiera seguir ganando más personas que favorezcan una candidatura? Ramfis no va a poder ser candidato. Es imposible que sea candidato porque él no cumple con los requisitos. Él posiblemente sea candidato más adelante. Pero al momento de inscribir la candidatura, él no va a cumplir los requisitos y esto está establecido. Pero a mí como ciudadana me preocupa el discurso y que más personas se inscriban en el tipo de mentalidad de esta persona, de ¿Pero este por individuo. qué? Al fin y al cabo es democracia y tú tienes de todo en la viña del Señor. Yo no soy religioso, pero uno utiliza estos argots. Yo creo que la figura de Ramfis Trujillo es una figura necesaria, como era necesaria la de Le Pen en Francia en un momento. ¿Por qué? Porque el nacionalismo es necesario ¿Nacionalismo en con poca C dosis. o con Z? Qué difícil. A ver. Nacionalismo con C. Porque resulta que ese nacionalismo es lo que crea el balance en un discurso político entreguista. ¿Cómo al fin y al cabo lo tenemos? Dense cuenta que la firma del pacto migratorio, yo la ataqué, la posible firma del pacto migratorio, pero yo no la ataqué por lo que la atacó la mayoría de las personas, estableciendo que esto era para abrir las puertas de la frontera. Sino por la realidad que representa para República Dominicana. La República Dominicana no tenía posibilidad de cumplir ese pacto migratorio. Y aunque se establecía que este pacto migratorio no era vinculante, todo lo que tenga que ver con derechos humanos, la Constitución establece que sí es vinculante. Si la República Dominicana firmaba ese pacto para una migración segura y organizada, y como trataba temas de derechos humanos, iba a ser vinculante. Y esta discusión iba a llegar después. Además de esto, yo entendía que si firmábamos la República Dominicana un pacto como este, estaríamos violentando el principio de pacta sunt servanda, porque aún a sabiendas de que la República Dominicana no iba a poder cumplir con lo que ahí se establecía, habríamos estado firmando, y esto menoscaba la credibilidad en términos internacionales de la República Dominicana. Este pacta sunt servanda es un principio internacional para quienes nos están viendo, lo puedan comprender. Es el principio de buena fe entre las partes para la firma de un acuerdo. Y es lo que dice que si yo firmo un acuerdo bilateral entre Tatiana y José, la confianza en que tú vas a cumplir tu parte y yo voy a cumplir la mía es el pacta sunt servanda. Entonces, si la República Dominicana de inicio iba a violentar este acuerdo, porque no tenemos los recursos para brindar educación y salud y alimentación a todo el migrante, porque no tenemos ni siquiera para los dominicanos, ¿cómo vamos a tener para los migrantes? Sí. Segundo, no vamos a tener organización en la frontera porque nosotros no tenemos frontera. Tercero, ¿vamos a poder brindar documentación legal que permita tener una identidad a los migrantes? No, no podemos, porque la única forma de brindar una documentación legal a un migrante es cuando éste tiene documentación de su país de origen. En el caso de Haití, que no la tiene, es muy difícil, o bueno, inexistente. ¿Cuál era la obligación o cuál iba a ser la obligación del Estado Dominicano? Otorgarle documentación dominicana, y esto hubiese sido la debacle. Claro, en el caso, por ejemplo, de otros candidatos o personas
del ámbito político que son muy importantes al momento de tomar sus opiniones. Guillermo Moreno, 2019, ¿piensas tú que se retira y se queda, sigue haciendo política partidista? A Guillermo Moreno yo creo que hay que cantarle la canción de No estaba muerto, andaba de parranda. Yo creo que porque fue preocupante que actualmente disminuyó en cuanto a los votos que obtuvo en las pasadas elecciones, pero es mucha gente evidente. todavía ve a Guillermo Moreno como un opositor, como un discurso diferente, aunque muchos de nosotros, y ahí me inscribo, le tengo mucho respeto al señor Moreno, un tanto conservador para... Es demasiado conservador y además fue muy obvio la intención de utilizar la Marcha Verde como su plataforma política. Y Bueno, eso él sí y a la otros, gente no le gustó. y otras, Sí, pero el tema es que iban allí a la tomar megáfono forma- y micrófono para... El megáfono no importa porque él era uno de los líderes de la Marcha Verde. Desde mi punto de vista, muy humildemente te lo digo, él era uno de los líderes de Marcha Verde. El tema es que tú no puedes decir, tomarte una fotografía, por ejemplo, y decir, aquí está la Marcha Verde, y luego decir, aquí está el partido. Fíjense, ya casi concluyendo, Brito, a mí me gustaría también en términos legales, jurídicos, algunas cosas pendientes, revisiones, aborto 3 causales, me gustaría ver qué va a pasar con el tema de aumentar la edad legal para contraer matrimonio. Son temas que a nosotras las mujeres, a los sectores feministas, tienen que ver con derechos fundamentales, pero más allá de regulaciones económicas, asuntos que están ahí, en el tuétano, en las raíces de la sociedad dominicana y que parecen no ser tan importantes para la mayoría. Digo parecen, porque aunque se ha medido, siguen todavía en revisión. ¿Cómo ves tú el 2019 en este aspecto? Mira, en los años 70, el profesor Juan Bosch hablaba de la desgarrapatización del PRD, en aquel tiempo, al partido al que él pertenecía. Yo transgredo eso a la sociedad dominicana. Yo creo que actualmente debemos tener una revolución moral y desgusanizar la sociedad. Y me parece que hay algunos discursos que deben ser eliminados por completo o que al menos deben ser equilibrados. El discurso del aborto, del no aborto y punto, es lamentablemente un discurso que hay que reformular. No es que estemos de acuerdo o en contra del aborto, pero el discurso hay que reformularlo, porque no podemos echar este pleito con los mismos argumentos del siglo XIX, empezando por ahí. Segundo, el tema del matrimonio para una jovencita de 13, 14 años ya es un tema de derechos humanos. A esa niña debe garantizársele su libertad sexual y su libertad de tomar decisiones. A los 18 años es cuando la Constitución establece que esa niña puede tomar decisiones. Temas económicos y políticos que consideres importantes en cuanto a materia jurídica para el 2019. La religión está tomando mucha fuerza en términos políticos. Los líderes, tenemos por ejemplo, por decirte un caso, Dio Astacio es un dirigente de la iglesia evangélica, de la iglesia protestante, que al fin y al cabo está concertando un gran apoyo político en la provincia de Santo Domingo. Así como está creciendo el grupo de feligreses de las demás iglesias, a diferencia de la Iglesia Católica, que está reduciendo su cantidad de feligreses, asimismo está aumentando su capacidad política. ¿Por qué? Porque los curas no pueden participar abiertamente en política y no pueden ser candidatos. Tendrían que renunciar para poder ser candidatos. Sin embargo, los pastores de las iglesias protestantes pueden tener una dualidad de función. Al mismo tiempo que están dirigiendo su rebaño, pueden además aspirar a una posición política y esto hace que un apoyo devenga en otro. Ya ustedes saben, de las cosas que veremos, no en el 2019, también en adelante. Bueno, así nosotros concluimos deseando que esta política partidista sea más coherente, más sensata, más responsable. Tenemos normas, leyes, tenemos un marco bastante amplio en la materia, pero que no se respeta. Entonces ojalá y todo esto sea de provecho, no este año, también de cara al 2020. Yo no sé, pero me parece que sería muy difícil si empiezan a irrespetar todo esto que duró más de 10 años en discusión. Sería muy difícil. Gracias, José, por estar con nosotros aquí. Siempre a la orden. Yo voy a aprovechar para la cuña. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales para tener, conocimiento, claro, es @jmartinezbrito para absolutamente todas. Y de esta forma, pues uno también se va informando. Así como yo sigo a Tatiana, sigo a otros comunicadores, uno se informa del quehacer. Y la única forma de usted crearse una opinión
objetiva es escuchando las versiones y creando una usted mismo. Así y así mismo. es, a eso es a lo que yo lo invito. Así es, escúchelo todo, escudriñe y luego se forma su propia opinión. José Martínez Brito, ahí está en pantalla los usuarios de redes sociales. Ellos se encargan del debate. Yo hace meses que salí porque me iba a enfermar. Me iba a enfermar. El Twitter es un campo de batalla actualmente. Bueno, pero hay que seguir opinando y hay que seguir haciendo incidencia para que la gente tenga otras verdades. Gracias a ustedes por estar ahí. Después de la publicidad, entonces, hacemos nuestras conclusiones. Este año la ciudadanía espera el fortalecimiento de las instituciones estatales, persecución y castigo en los casos de corrupción aún sin resolver por la justicia, un mayor compromiso y esfuerzo en políticas de seguridad ciudadana, así como un efectivo gasto público, eficiente uso de recursos públicos y mejor distribución de nuestras riquezas. En el Congreso de la República descansan proyectos, modificaciones y propuestas integrales de leyes que deberán revisarse y aprobarse. Las mujeres dominicanas llevan varios años luchando por la despenalización del aborto en las 3 causales, así como por la Ley Integral de Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia, problema de carácter público que como cada año merece todo el esfuerzo del Estado. Recuerde que puede volver a revisar este contenido a través de nuestro canal en YouTube, Comunicación Integral Dominicana, en las redes sociales, Así las Cosas TV. También el domingo, 5 de la tarde, Nexo TV, en Santiago y todo el área del Cibao. Hasta la próxima semana. Muchas gracias por su sintonía.